Buenos días para todos. Un día más, una bendición más para reflexionar en este tiempo. Gracias por acompañarme. Gracias por permitir que podamos reflexionar en este tiempo acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios quiere enseñarnos. Aprovechar este espacio para saludar a todas las personas que miran este video, sea en vivo, sea con posteridad. Un abrazo fraternal muy especial para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Yo confío en que el Señor está tocando sus corazones a través de esta palabra. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella un día más, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias por bendecirnos. Te alabamos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo golpee como martillo en nuestro corazón con esta palabra, para que seamos transformados, para que seamos renovados, para que haya un cambio real en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy empezamos el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Yo siempre leo la Nueva Traducción Viviente para el que esté interesado. Hay una página muy chévere que se llama Bible Gateway, que contiene muchas versiones y es gratis. Entonces, usted puede leer en la versión que más le convenga, la que más le parezca cómoda. A mí la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho porque es muy fiel a la traducción original y tiene un lenguaje mucho más sencillo y menos extraño que la Reina Valera, por decirlo así. Porque es que la Reina Valera utiliza mucho un lenguaje español de hace más de medio siglo, entonces a veces tiene palabritas que uno queda como que, ¿qué es esto? Y ve uno que la gente la repite y la repite y la repite, pero ni las entiende. Entonces esta es una versión mucho más contextualizada a nuestro lenguaje latino. Se la leo y dice lo siguiente. Versículo 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron.
El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Amén. Bueno, siempre la palabra de Dios nos sorprende con cosas tremendas y hoy vamos a ver algo muy, muy, muy tremendo. Y es que por nosotros mismos no somos capaces de ser salvos. Y lo vemos a través de este pasaje. Somos incapaces de encontrar nuestra sanidad, nuestra salvación. Estamos imposibilitados de que nuestra alma sea salvada. Dice que Jesús bajó a Jerusalén a una fiesta. Probablemente era Pentecostés, probablemente. Y nos indica un sitio que estaba en la ciudad que se llamaba el estanque de Betesda. La mayoría de las traducciones usan Betesda, pero yo encontré que la mayoría de los textos del sitio ubica se llamaba Betzatá. Betesda quiere decir casa de misericordia. Y mire que, digamos, tal vez por eso le pusieron Betesda, porque está asociado mucho a lo que vamos a ver con posterioridad, lo que pasa en este pasaje. Pero la mayoría de los comentaristas y de los textos relacionados mencionan que era Betzatá. Incluso Josefo, que es el autor no bíblico que más se cita, porque Josefo vivió en la época bíblica y es por donde podemos encontrar los paralelismos históricos, menciona que este sitio se llamaba Betzatá. Betzatá quiere decir casa del olivo, ¿sí? Entonces, el nombre Betesda, perdón, aquí hago una conexión. El nombre Betesda puede ser que el autor de este evangelio, el apóstol Juan, lo haya asociado más al contexto del pasaje, ¿sí? Porque Jesús obró de manera misericordiosa con este hombre. Dice que había muchos enfermos en ese estanque, esperando ser sanados. En esta versión no lo menciona, porque hay un versículo que se coloca no en todos los pasajes, no en todas las versiones, que es el versículo 4. Y el versículo 4 sí se encuentra en la Reina Valera. Dice el versículo anterior que los enfermos esperaban que el agua se moviera. El agua se movía porque este estanque había un flujo de agua en él, por debajo de él, ¿sí? Este estanque está en Jerusalén, existe. Esto no es un cuento ficticio ni nada. Ese lugar existe. Están los yacimientos arqueológicos en la ciudad antigua de Jerusalén. Usted lo puede buscar. Lo puede buscar en internet, que el internet le puede explicar más que yo, ¿sí? Pero era un sitio, digamos, famoso dentro de Jerusalén, ¿sí? Y se caracterizaba por ser un gran complejo acuático, por decirlo así,
que había sido construido en la época de Herodes. Por eso mencionaba que tenía 5 pórticos, o sea, no era solamente como una piscina simplona y ya, sino era un complejo acuático. Y se caracterizaba porque había flujo de agua por debajo, que era el que llenaba el estanque. Y se utiliza la palabra estanque o piscina porque en el original la palabra que se usa nos indica que era un sitio profundo, o sea, era hondo, no era pandito, no era que se metían y ya. La palabra griega original para este contexto indica que es tirarse, o sea, que necesitaba uno tirarse de cabeza, como cuando los clavadistas se lanzan para botarse a la piscina o al agua, los clavadistas profesionales que utilizan más que todo aguas naturales. Así era este estanque, era un estanque profundo. Entonces la persona que se iba a sanar tenía que, o sea, no era que se metía con los piecitos y ya, sino que se botaba, tenía que botarse para poder sumergir y nadar. Era un estanque profundo. ¿Y cuál era pues el quid de este estanque? Lo dice ese versículo 4 que no se menciona en muchas versiones, pero que la Reina Valera sí lo tiene. Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, la tradición decía que cuando borbotoneaba el agua, que era producto del flujo subterráneo, era porque un ángel venía y entonces yo, o sea, agitaba el agua. Entonces había como un poder sanador ahí. Y en las culturas antiguas al agua se le atribuyen muchas cosas. Se le atribuye poder sanador, se le atribuye también, o sea, se le atribuye como una deidad. Al agua se le tiene mucho respeto en las culturas antiguas, ¿sí? Y en este tiempo no era la excepción. Entonces se creía que esa agua tenía un poder curativo y entonces había muchos enfermos esperando que se borbotoneara el agua para irse a botar a la piscina, pues, y el primero que se botaba quedaba sano. O esa era la superstición. Y se nos pone en este cuadro, en este contexto inicial, a un hombre que llevaba 38 años enfermo, era paralítico, ¿sí? No se podía mover, yacía en su cama, en su estera. Pues me imagino, porque decía que al final Jesús le dijo enrolla tu cama. Entonces debía estar acostado en una estera, 38 años, ¿sí? 38 años. Y Jesús llega y le pregunta algo que para una persona convencional diría, pues obvio, ¿sí? Pero podríamos entrever que no es tan obvia la pregunta, aun cuando suena así. Jesús le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Jesús se acerca a este hombre y antes de sermonearlo y decirle usted está enfermo por su pecado, usted lleva tanto tiempo y mire cómo está y no se levanta y lleva una vida mediocre y ahí, o sea, no se ha podido superar, reinvéntese, haga algo. Le dice, ¿se quiere sanar? ¿Se quiere recuperar? Y la respuesta del paralítico es más sorprendente, porque pues una persona que lleva enferma 38 años y le preguntan, pues, ¿se quiere sanar? Pues le va a decir, obvio, 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 a ver, ¿no me enfermo? O le puede decir, ay, no, sí, yo pobrecito de mí, estoy enfermo y tal, pero ya me voy a morir así, ya, ya, eso ya que ya llevo tantos años enfermo, que eso ya, ¿quién me va a sanar? Eso ya, deje así, que así ya, así sigo y así, pues me muero y ya, ¿qué hacemos? ¿Sí? Esa puede haber sido otra respuesta. Pero mire lo que le dice este hombre, le dice, es que no puedo, porque no tengo quien me meta al estanque. O sea, este hombre le está diciendo, quiero ser sano, he intentado serlo, pero no puedo por mis propios medios, no soy capaz.
pero tiene ese deseo profundo de ser sanado y necesita que alguien le ayude a ser sano. Está reconociendo su incapacidad para poder ser libre. ¿Mm? Dice, siempre alguien llega antes que yo, siempre me ganan. Siempre lo intento por mis propios esfuerzos y siempre alguien me gana. Entonces, nosotros en la vida también luchamos con muchas cosas y siempre intentamos, ay, es que yo quiero cambiar, es que yo quiero mejorar, es que yo quiero dejar la orden, quiero dejar el trago, quiero dejar los vicios, quiero dejar de ser grosero, dejar de ser mentiroso. Y siempre lo intentamos a nuestra manera y siempre alguien nos gana. ¿Quién nos gana? Nuestra propia carne. Y terminamos sin esa transformación, porque lo hacemos a nuestra manera. Pero Jesús en esta mañana, amigo, amiga, quiere venir a cambiar nuestro mundo, a cambiar tu mundo, a revolucionar la vida de parálisis en la que estás. Somos paralíticos espirituales. Cuando no hemos recibido la libertad que el Señor trae, somos paralíticos espirituales. Porque buscamos la manera de hacer lo bueno por nosotros mismos y no podemos. Nuestros esfuerzos de bondad son como trapos de inmundicia delante del Señor. Porque siguen en nuestro propio egoísmo y ese propio egoísmo, nuestro egoísmo es el que nos lleva a ser paralíticos. Es el causante de nuestra parálisis espiritual. Y muchas veces queremos intentar mejorar, queremos ser mejores personas, queremos ser útiles a la sociedad. Pero nos damos cuenta que a causa de nuestro egoísmo, de lo que somos, no podemos. Pero Jesús llega y le dice a este hombre, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Aquí estoy yo, ponte de pie. No necesitas hacer un esfuerzo por tu propia voluntad. No puedes hacerlo. Yo soy el que te doy la libertad. Yo soy el que sana tu alma. Estás afligido, estás abatido, estás cansado de vivir una vida vacía, de vivir una vida sin sentido, donde tú crees que por hacer cosas, por tener todo bajo control, todo está bien, pero al final del día, cuando estás solo, te das cuenta que no hay nada y te sientes vacío, te sientes estéril, que aunque has ganado el mundo, ¿te hace falta algo? Jesús te está diciendo en esta mañana, yo soy el que tengo la respuesta para ese vacío. Es un vacío que solamente yo lo puedo llenar. Toma mi mano, ponte de pie y anda y vive. Yo te puedo liberar de esas cadenas pesadas. Yo soy quien te libera de esas cadenas pesadas de opresión, de ansiedad, de dolor, por las cuales has estado esclavizado durante años. Este señor llevaba 38 años enfermo, toda una vida. Toda una vida. Yo tengo 34. Toda una vida. Enfermo. Enfermo de sus piernas. No se podía mover. Sin nadie que lo pudiera aventar al estanque. Porque todos los que estaban ahí, cada uno velaba por lo suyo.
y no había nadie que se compadeciera de él, que tuviera misericordia. Pero apareció el Señor y tuvo una misericordia tan grande con él que no lo tiró al estanque, sino que lo sanó. No permitió que se valiera por sus propios esfuerzos, sino intervino en su vida y le levantó. La misericordia del Señor manifestada en estos tiempos es que Cristo vino a morir por nosotros y a levantarnos de la postración espiritual en la que estábamos. Y estableció a través de Jesucristo la casa de misericordia. Porque trajo misericordia para todo aquel que en él cree. Nosotros estábamos destinados o estamos destinados a la muerte cuando no conocemos a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió cuando nosotros permanecíamos en el pecado. Aún murió por nosotros. Y derramó cada gota de su sangre para que usted y yo, si creemos en esa bendita obra de sustitución, seamos libres. Yo no sé qué podría haber estado pensando este señor enfermo, pero lo que sí sé es que él deseaba ser libre de esa postración. No sé si tendría que ver con pecado. Muchas veces se asociaba la enfermedad al pecado. No sé, pero lo que sí sé es que Jesús vino y trajo un manto de misericordia sobre él y le trajo salvación y sanó no solamente su cuerpo, sino también su alma. Y eso es lo que Jesús quiere en esta mañana contigo, conmigo. Y te dice, hijo, has estado obrando durante muchos años bajo tus fuerzas, queriendo hacer las cosas a tu manera, queriendo luchar contra tus debilidades a tu manera, queriendo vivir la vida a tu manera, alejado de Dios totalmente. Y eso te ha sumido en una condición de invalidez. Y es lo que quiere el Señor que veas en esta mañana, que veamos en esta mañana, que estamos sumidos en una condición de invalidez espiritual. Pero Jesús te dice a ti y a mí, yo he venido a levantarte de esa postración de la invalidez que ha causado tu pecado, tu maldad, y a quitar ese peso que te hace un inválido espiritual para que puedas andar en libertad y poder caminar en libertad, ser libre y ser sano y ser salvo. Porque yo ya pagué el precio que tú tenías que pagar, que era la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, habiendo sido justificados gratuitamente por su obra. Que la paga del pecado es solo la muerte. Si no reconocemos nuestra condición de invalidez, solamente nos espera la muerte. Estaríamos cavando nuestra propia tumba. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que vino a dar el Señor, vida eterna. A levantarnos de esa invalidez para que caminemos una relación correcta con Él. Dice que al instante que Jesús dijo esas palabras, el hombre quedó sano. En el momento, amigo, amiga, en que Jesús interviene en tu vida, ya no hay marcha atrás. No es que nosotros lo podamos contener, ay no, si yo quiero alguna, no. Cuando Jesús interviene y derrama su gracia y coloca fe en tu vida, ya no hay nada que lo pueda parar.
Eso se conoce como la gracia irresistible. Ya nada lo puede parar. Quedó al instante sano. Al instante quedó sano. Y este hombre enrolló su camilla y comenzó a andar. Dejó su parálisis, 38 años. Levantó su camilla y se fue. Con posteridad se fue y los judíos le dijeron: ¿usted qué hace cargando una camilla si hoy es sábado, hoy es día de reposo? Hay algo que va a dejar, que va a querer impedir muchas veces que tú camines una vida de fe, una vida de compromiso e integridad, y es la religión, la religiosidad, las tradiciones, los ritos, el querer hacer cosas querer servir a Dios a la manera de los hombres. Y entonces los judíos le querían poner trabas y ponerle problemas porque ellos habían malinterpretado la ley y entonces habían impuesto muchas normas y muchas reglas para sobrecargar a las personas que realmente no conducen a una relación correcta con Dios. La relación correcta con Dios se encuentra en conocerla a Cristo, en vivir la vida que Cristo nos dio. Cuando Cristo trae salvación y libertad, Él nos lleva a que podamos entender la ley de Dios y a tener una relación correcta con Dios. Y nos lleva a entender que todos esos ritos son cargas gravosas y que son una falsedad. Que para buscar a Dios se necesita tener un corazón contrito y humillado y acercarnos continuamente y depender de Él. ¿Sí? Entonces, querían ponerle ese obstáculo. Y también este hombre de alguna manera quería ponerse obstáculo a sí mismo, porque Jesús se encontró con él y le advirtió, le dijo: deja de pecar, que ya fuiste sano. Y eso es lo que nos advierte también a nosotros. Si Dios nos liberta, Dios nos sana, nos llama a que dejemos de pecar. Dejemos de intentar querer hacer las cosas a nuestra manera e intentar satisfacernos a nosotros, porque Él ya nos libertó y nos dio una nueva naturaleza. ¿Sí? Por último, en este pasaje, cuando los líderes se enteran que fue Jesús el que sanó, entonces fueron a increparlo, a acosarlo, dice esta versión. Que por qué lo había hecho, que qué le pasaba, que no sé qué, que estaba induciendo a la gente a pecar, que no sé qué. Y él les dijo: mi padre siempre trabaja y yo también. Y esto ofendió a los judíos porque se estaba poniendo en el lugar de Dios. Y dicen: ¿este loco qué? ¿Cómo así? No solamente viola nuestras leyes, sino que también se hace en el lugar de Dios. Pero a estos señores se les olvidaba que Dios, cuando descansó en el séptimo día y dio el reposo, no fue que Dios se quedó y no hizo nada. Simplemente que al descansar fue que se complació en su creación y se posó en su trono para gobernar la creación. Dios no fue que se acostó a dormir. Dios sigue obrando todo el tiempo. Y no era la excepción un día de reposo para obrar misericordia. La salvación es para todo aquel que en Él cree, y la salvación no tiene pico y cédula, ni pico y género, ni nada de eso. No es que, ay no, yo hoy quiero salvar a tal persona, pero no lo voy a hacer porque estoy ocupado. Mañana lo hago, dejémoslo ahí en espera, ¿no? Dios obra todo el tiempo y salva todo el tiempo a las personas de acuerdo al designio de su voluntad. Dios sostiene la creación todo el tiempo. Dios creó el universo y el universo se sostiene porque Dios está presente. Dios no ha parado en ningún momento de hacer su obra.
Donde Dios pare se cae todo. La creación deja de ser, no tendría sentido si Dios no estuviera. La obra de Dios permanece y aún más su obra redentora. Y lo vemos en este pasaje. Jesús tuvo misericordia de este hombre en un día de reposo. Y vino a él y lo sacó de su postración cuando él estaba peleando en sus fuerzas por querer ser salvo, por querer ser sano. Y Jesús vino y trajo misericordia en un día de reposo cuando supuestamente no era permitido. Pero la trajo. Hoy es el tiempo, hoy es el día en donde tú y yo tenemos que clamar por esa misericordia. Que Dios la da sin restricción. Sin restricción. Amigo, amiga que me ves, que me escuchas. Es tiempo de que mires a Cristo. Y Él va a tender su mano y te va a decir, levántate y anda. Pero tienes que acercarte a Él, clamar por su misericordia. ¿Qué haré para ser salvo? Reconocer que necesitas ese Salvador. Que aunque ganes el mundo, si no le buscas vas a perder tu alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Oremos. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que derrames de tu misericordia sobre nosotros y que así como la extendiste sobre el paralítico y le levantaste, Señor, a este hombre que estaba luchando con sus propios esfuerzos por salvarse, pero tú viniste a él y le mostraste que el camino para ser sano y ser libre era mirándote a ti, que eras tú, Señor, que él por sus propias fuerzas no lo iba a lograr nunca. Llevaba 38 años ahí. Señor, te pedimos que hoy tu Espíritu martille nuestros corazones y reconozcamos que en nuestros propios caminos no somos capaces de ser salvos, que te necesitamos solamente a ti, Señor. Nadie viene al Padre si no es por ti. Solamente en Jesús hay salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Cristo. Y nadie viene al Padre sino por ti, Señor. Te pedimos que hoy sea nuestro corazón martillado con esta verdad. Nuestro corazón cincelado con esta verdad y en lo más profundo de nuestro ser se geste esa convicción de pecado, de justicia y juicio, para que con dolor y arrepentimiento nos acerquemos en fe a Cristo y reconozcamos su bendita obra que hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era cumplir la ley y morir para satisfacer la ira de Dios y traer salvación a todo aquel que en él cree. Señor, te lo pedimos, que este evangelio sea poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recibe la gloria y la honra y la alabanza en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Mañana seguimos. Esto sigue. Es una bendición. Ya vamos a completar 40 días reflexionando acerca de las Escrituras. Y agradezco a todos los que me acompañan. Y espero que muchos más puedan ver estos mensajes para que el nombre de Dios sea glorificado y muchas personas puedan volver sus ojos a Cristo. Ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo. A mí no me interesa tener followers, no me interesan los likes. Me interesa solamente es que los que escuchan, los que ven este mensaje,
sean tocados por el poder de Dios. Que su palabra no vuelve vacía. Su palabra no vuelve vacía, independientemente de la vasija que escoja. Sí, porque en este momento soy yo, pero hay muchas personas también hablando de esto. Y mi oración es que muchos en este tiempo lleguen a los pies de Cristo. Amigo, amiga que me está escuchando, yo quiero que usted, si no conoce a Cristo, llegue a sus pies. Y si usted, amigo, amiga, conoce a Cristo, transmítale este mensaje a otros. Bien sea compartiendo este video o de su boca. O de su boca. Sí. Dice Santiago 4, Santiago 5, 20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados, o cubrirá multitud de pecados, dice la Reina Valera. Si usted, amigo, amiga, conoce a alguien, compártale. ¿Cuánto tiempo hemos callado esta verdad? Y tenemos la cura para muchas almas. Esta es la cura para las almas. El Evangelio. El Evangelio muestra la cura, que es Cristo. El Evangelio muestra la cura para las almas, que es Cristo. Entonces hagámoslo. Los invito a compartir este video. Les agradezco si lo hacen. Mucho, mucho, mucho. A sus amigos relacionados, todos, para que lo vean. Y oramos para que la voluntad de Dios se haga en esas vidas y su misericordia sea derramada sobre esos corazones. Yo oro por los que me escuchan y no han conocido al Señor, para que su misericordia sea derramada sobre ustedes. Dios les bendiga, un abrazo fraternal. Los llevo en mi corazón. No los conozco, puede que a muchos no los conozca, o que sean amigos de hace mucho tiempo y hace mucho tiempo no nos veamos, pero los llevo en mis oraciones, los llevo en mi corazón. Pido a Dios por ustedes. Un abrazo fraterno. Chao, nos vemos mañana, bendición.